Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca del sistema teológico protestante basado en las doctrinas de Juan Calvino, conocido popularmente como calvinismo. Veremos los 5 puntos fundamentales de la teología calvinista, los cuales fueron publicados como una respuesta a los 5 puntos elaborados por Jacobo Arminio, quien fue un teólogo protestante neerlandés u holandés, fundador de la escuela protestante precisamente anticalvinista. Cabe aclarar que el propio Calvino nunca usó este modelo de los 5 puntos que vamos a explicar en este video y nunca combatió el arminianismo directamente. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. El calvinismo es un sistema teológico protestante basado en la doctrina elaborada por Juan Calvino y otros teólogos de la época. El calvinismo pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Calvino influyó notablemente en el desarrollo de las doctrinas de la Reforma protestante. A los 27 años, en el año 1536, publicó su obra Institución de la Religión Cristiana. Esta obra, que fue revisada en diversas ocasiones durante su vida, además de la numerosa colección de cartas pastorales y comentarios bíblicos, constituye la base de la doctrina calvinista. La teología calvinista suele resumirse en los denominados 5 puntos del calvinismo, los cuales fueron publicados como una respuesta detallada punto por punto a los 5 puntos de la protesta arminiana. Jacobo Arminio, como hemos dicho, fue un teólogo protestante neerlandés u holandés, fundador de la escuela protestante anticalvinista. El propio Calvino, como también hemos dicho, nunca usó este modelo de los 5 puntos y nunca combatió directamente el arminianismo. Estos puntos pues funcionan como un resumen de las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo, pero no como una suma completa de los escritos de Calvino o de la teología de las iglesias reformadas en general. Los 5 puntos del calvinismo son la depravación total o inhabilidad moral de los hombres, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible o llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos. A la luz de las Escrituras, el estado natural del hombre es de depravación total y por consiguiente de una inhabilidad moral total para ganar o contribuir a su salvación. Cuando se habla de depravación total, lo que se quiere decir es que cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre ha sido afectada por esa caída y el pecado se extiende a la totalidad de las facultades, la voluntad, el entendimiento, el afecto y todo lo demás. En Romanos 5:12 el apóstol Pablo escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los hombres están esclavizados. En 2 Timoteo 2:24 al 26, Pablo nos escribe: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre está ciego y está sordo. En Marcos 4:11 al 12 podemos leer: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
A diferencia del hombre espiritual, el hombre natural no está instruido. En 2 Corintios 2, 14 al 15, Pablo nos escribe: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La Biblia dice que los hombres son pecaminosos por naturaleza, por nacimiento y por práctica. Por nacimiento, en Salmo 51:5 podemos leer: he aquí en maldad he sido formado, escribe David, y en pecado me concibió mi madre. Y también los hombres son pecaminosos por práctica. En Génesis 6:5 podemos leer: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si este es el estado natural del hombre, se plantean las siguientes preguntas. ¿Pueden los muertos darse vida a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse vista a sí mismos, o los sordos darse el oído? ¿Puede el no instruido enseñarse a sí mismo? ¿Puede el naturalmente pecaminoso cambiarse a sí mismo? Y la respuesta pareciera ser que no. En Job 14:4 podemos leer: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y en Jeremías 13:23 podemos leer: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? La depravación llega a tal punto que, siendo ofrecida la salvación a todos, todas las personas la rechazan, prefiriendo permanecer en sus pecados. En Juan 3:19 podemos leer: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al respecto, Paul Washer, el reconocido predicador norteamericano, explica lo siguiente. Él dice, ¿no? Tienes que responder una pregunta. ¿El hombre está radicalmente depravado? Que es la única pregunta que debes hacerte, porque si el hombre está verdaderamente muerto en sus pecados, si el hombre verdaderamente aborrece a Dios, si todos los hombres son igualmente malvados, entonces la pregunta es: ¿cómo es, por ejemplo, que estás tú viendo ahora este video, y escuchando mis palabras, mientras que algunos de tus amigos, que incluso son más morales, o podrían llegar a ser más morales que tú, todavía lo aborrecen? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tus amigos están en el mundo perdidos y vos estás, por ejemplo, viendo este video? Si vos me decís que abriste tu corazón, dice Paul Washer, yo te diré: no lo hiciste, porque la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia. En el libro de los Hechos se nos relata una situación donde Pablo está predicando a la vera de un río en la ciudad de Filipos, y hay un grupo de personas que lo está escuchando, y entre ese grupo de personas había una mujer, dice la Biblia, que adoraba a Dios, que estaba escuchando a Pablo y que era vendedora de púrpura. Veamos lo que nos dice el libro de los Hechos. En Hechos 16:14 podemos leer: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Continúa diciendo Paul Washer, después de citar este pasaje: si tú me dices, bueno, yo me arrepentí, yo te diré que el arrepentimiento es una gracia evangélica en todas las confesiones, lo cual quiere decir que viene de Dios como un regalo. Si tú me dices, bueno, yo creí, yo te diría, dice Paul Washer, que de acuerdo a Efesios 2, la fe también es un regalo de Dios. Esto lo escribe Pablo en Efesios 2, 8 al 9, donde podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios. La palabra don significa regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora digamos que el hombre está radicalmente depravado, continúa diciendo Paul Washer, y que no puede venir a Dios a menos que Dios lo arrastre hacia él. Así que Dios viene a los hombres y les dice: cualquiera que doble sus rodillas delante de mí, cualquiera que acepte a mi Hijo como su Salvador, será salvo. Ya que cada hombre está radicalmente depravado, todos ellos aborrecen a Dios. Todos ellos blasfeman contra Él, se dan vuelta y caminan todos hacia el infierno. Todo el mundo se va al infierno, dice Paul Washer de esta manera. ¿La culpa es de Dios?, se pregunta Paul Washer. Entonces, ¿quién será salvo? Absolutamente nadie. Y si Dios no salva a ninguno porque todo el mundo es malo y lo rechaza, ¿es Dios injusto en hacer eso? ¿En que todos se vayan al infierno? No, contesta Paul Washer. Debes darte cuenta de esto, dice Paul Washer. Si Dios ahora mismo abre las puertas del infierno y dice: todo el que quiera salir del infierno, lo único que tiene que hacer es doblar sus rodillas y reconocer mi señorío, todos ellos, los que están en el infierno, cerrarían de golpe la puerta y se quedarían en el infierno. Lo que sucede es que a causa del cristianismo humanista de nuestros días, no nos damos cuenta de que los hombres son malvados, de que todos nosotros somos perversos, que somos malvados. Te haré una pregunta, dice Paul Washer, ¿no? Él se pregunta y nos pregunta y te pregunta. Dice: ¿tú has visto la película El Señor de los Anillos? Dice: ¿recuerdas a Saruman, el mago blanco? Dice que haciendo esos horribles orcos que salen de la tierra del mal. Bien, cuando Aragorn y sus amigos masacran a los orcos como si fueran insectos, dice, cada vez que ellos matan a los orcos, todos nosotros gritamos: bien hecho. ¿Por qué?, se pregunta Paul Washer. Porque los orcos son realmente malvados, son perversos y nosotros los detestamos por eso. Y ahí está nuestro problema. Nosotros no pensamos que los hombres seamos así, como los orcos. Pero los hombres somos realmente perversos. Los hombres realmente merecemos el infierno, dice Paul Washer. Y continúa, ¿no?, diciendo: hablemos ahora un poco de la doctrina de la inhabilidad, según la cual los hombres no pueden por sí mismos venir a Dios. Jesucristo, dice Paul Washer, estableció esto. En Juan 6:44 podemos leer. Jesucristo habla acá: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora bien, tú puedes pensar, dice Paul Washer, ¿no? Si los hombres no pueden venir a Dios, ¿cómo puede Él juzgarlos? Sería como juzgar a un hombre ciego porque no puede leer. Si los hombres no pueden venir a Dios, entonces el hombre no es culpable, sino solo una víctima. Pero esto es lo que tenemos que entender, dice Paul Washer. Los hombres no podemos venir a Dios porque en realidad no queremos acercarnos a Dios. Ellos, dice Paul Washer, por los hombres no se acercan a Dios porque lo aborrecen y por lo tanto ellos son responsables. El hombre es malo, Dios es bueno, así que los hombres aborrecen a Dios. Ellos aborrecen su ley, ellos aborrecen todo acerca de Él. La Biblia dice que los hermanos de José no podían hablar pacíficamente con él. De José, el hijo de Jacob, el de la túnica de colores, ¿no? Era el preferido de José y por eso los hermanos le tenían envidia. En Génesis 37:4 nosotros podemos leer: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Continúa exponiendo Paul Washer, ¿no? Dice: los hermanos de José hablaban su mismo idioma. ¿Por qué no podían hablar entonces con él? Porque lo odiaban. Y es por esto mismo que jamás ningún hombre vendrá a Dios. Si Dios viene, dice: muy bien, todos hagan su elección. Nadie vendría a Dios. ¿Por qué?, se pregunta Paul Washer. Porque lo aborrecen. Y es por eso que son juzgados, que somos juzgados por su moral, por su inhabilidad. Es decir, debido a su incapacidad moral. Todos ellos aborrecen a Dios, por lo tanto, tenemos a toda la raza humana, dice Paul Washer. Cada uno de ellos está caído, cada uno de ellos es aborrecedor de Dios. Dios dice: ¿quién quiere ser salvo? Y todos blasfeman el nombre de Dios. Entran al infierno y cierran la puerta de golpe. Esto es lo que tenemos porque los hombres somos verdaderamente malvados, dice Paul Washer.
La lógica calvinista hasta aquí sería la siguiente: si los hombres, a causa de su naturaleza caída, son incapaces de salvarse a sí mismos, como hemos dicho cuando hablamos de la inhabilidad moral, entonces el remedio debe descansar necesariamente fuera del hombre mismo, esto es, en Dios. ¿Puede el muerto levantarse a sí mismo? Es una pregunta que deberíamos hacernos. La respuesta inevitablemente debe ser, por supuesto que no. Sin embargo, hombres y mujeres son levantados de su muerte espiritual, son nacidos de nuevo como lo proclama el Evangelio de Juan. Y como son incapaces de llevar a cabo esa obra por ellos mismos, se puede concluir que es Dios el que los ha levantado. Por otro lado, como muchos hombres y mujeres no han sido vivificados, se puede igualmente concluir que eso es porque Dios no los ha levantado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, siendo la caída de Adán una caída total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha escogido salvar a todos. Para el calvinismo, la historia de la redención es la historia de la elección incondicional. Algunos creyentes tienen cierta dificultad para creer que Dios puede pasar de largo a algunos y escoger a otros, y sin embargo no parecen tener dificultad en creer que Dios llamó a Abraham de la pagana Ur de los caldeos mientras dejó a los otros morir en su paganismo. ¿Por qué Dios debería escoger a la nación de Israel como su gente peculiar? En Deuteronomio está la respuesta. En Deuteronomio 7, 7 al 8 podemos leer: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué debería Dios, desatendiendo completamente las leyes familiares de Israel en materia de primogenitura, escoger al hijo menor, que fue Jacob, en lugar de Saúl, el mayor? En Romanos 9:10 al 12 podemos leer: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La doctrina que Jesús predicó en la sinagoga en Nazaret es, según el calvinismo, la doctrina de la elección incondicional. En Lucas 4, 25 al 27 podemos leer: y en verdad os digo, habla Jesucristo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y ya sabemos los resultados de esta predicación de nuestro Señor Jesucristo, de este mensaje. En Lucas 4, 28 al 29 podemos leer: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Como podemos ver, Jesús estaba hablando de que Dios elige, de que había elegido a la viuda de Sarepta entre muchas viudas, y que había elegido también, para ser limpio, entre muchos leprosos a Naamán. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban en la sinagoga cuando Jesús habló de la elección de Dios? Bueno, quisieron matarlo. Al respecto, Paul Washer explica lo siguiente: entonces, esto es lo que tenemos sin la elección de Dios. Tienes a todo el mundo odiando a Dios y yéndose al infierno. Y la otra opción es esta: entre todos los hombres malvados, para su propia gloria y para mostrar su propia bondad desde antes de la fundación del mundo, Él, Dios, escogió un grupo de hombres para manifestar su gloria en ellos. ¿Es esto injusto? ¿Dejó fuera a otros hombres?
tienes dos opciones. Dios salva a un grupo de personas por su propia soberanía o todo el mundo se va al infierno. Sí, oíste bien. Todo el mundo, porque todos los hombres son malvados, y si como creemos fuera que Dios dijo, voy a redimir a un pueblo y dárselo a mi hijo por mi propia elección soberana, Él no está haciendo injusticia a nadie, concluye diciendo Paul Washer. Ahora bien, ¿cómo puede salvarlos? Continúa diciendo Paul Washer. ¿Por qué aquí una pregunta? ¿Estás espiritualmente muerto antes de la conversión? La respuesta es sí, estamos muertos antes de nuestra conversión. Entonces, ¿cómo venimos a Cristo? Si estás espiritualmente ciego, ¿cómo podés verlo? Tú eres un hombre muerto, algo tiene que hacer contigo, continúa diciendo Paul Washer. Si Dios te llama, tú no irás porque lo aborreces. Vas a correr lejos de Él. Es por eso que todos, mira, dice Paul Washer. Escuchen con mucha atención, miren, en todas las confesiones cristianas, las antiguas confesiones cristianas, en la Reforma, en las confesiones bautistas tempranas, la idea era que para creer en Jesús tú tenías que nacer de nuevo. Pero en cambio nos han enseñado de esta manera, si tú crees en Jesús, puedes nacer de nuevo. Esa es la diferencia, dice Paul Washer, porque si le digo al hombre muerto, mirá, hay un hospital cerca de aquí, allí te pondrán unos electrodos, vamos, levántate y sígueme al hospital, no tiene sentido porque el hombre está muerto. Así que cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, en la famosa resurrección de Lázaro, tenemos un problema. Lázaro estaba muerto. ¿Cómo pudo entonces oír la orden? La orden no era solo para darse. Al momento que se da la orden, Lázaro debe ser resucitado para ser capaz de oír la orden y de responder a ese llamado. Es por eso que probablemente, continúa diciendo Paul Washer, tú has escuchado el Evangelio por muchos años y estás sentado allí y no te importa. Tal vez en su momento hiciste una profesión de fe y nada más, y un día el Evangelio es predicado y ¡wow! El velo es corrido, la ceguera es quitada, y no solo eso, sino que ahora lo deseas con todo tu corazón. Algunas personas dicen lo que Dios hace es llevarnos a cierto punto y luego nos deja decidir. Pero tenemos un problema con eso, dice Paul Washer, ¿no? Porque si Dios solamente ilumina la mente del pecador, entonces el pecador verá a Dios y más lo va a aborrecer. Entonces Dios no solo ilumina la mente, sino que además cambia el corazón con un corazón nuevo. Por primera vez deseas a Jesús y dices, lo amo y estoy irresistiblemente atraído hacia Él y lo quiero más que por sobre todas las cosas. La lógica calvinista hasta aquí sería la siguiente: si los hombres, a causa de su naturaleza caída, son incapaces de salvarse a sí mismos, como hemos dicho cuando hablamos de la inhabilidad moral, motivo por el cual Dios se ha propuesto salvar a un grupo de ellos, como hemos dicho cuando hablamos de la elección condicional, en la cruz, entonces Cristo, ¿por quién soportó el castigo? ¿Y para quién procuró la salvación? Hay tres alternativas. Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción. En segundo lugar, Cristo murió para salvar a nadie en particular. Y en tercer lugar, Cristo murió para salvar a un cierto número de personas. Analicemos la primera proposición, que plantea que Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción. Este primer punto de vista es el sostenido por los universalistas. Ellos dicen, Cristo murió para salvar a todos los hombres, de modo que todos los hombres serán salvos. Analicemos la segunda proposición, que afirma que Cristo murió para salvar a nadie en particular. Este segundo punto de vista implica que Cristo procuró una salvación potencial para todos los hombres. Cristo murió en la cruz, pero aunque pagó la deuda de nuestros pecados, su obra en la cruz no es eficaz hasta que cada hombre tome la decisión de aceptarlo y de ese modo ser salvo. Este punto de vista es el más popular dentro del mundo protestante no calvinista. Y analicemos ahora la tercera proposición, que afirma que Cristo murió para salvar a un cierto número de personas. Este tercer punto de vista sostiene que Cristo murió efectivamente para salvar a un determinado número de pecadores que merecían el infierno, a quienes el Padre en su soberanía eligió, lo que hemos dicho que es la elección condicional. El Hijo paga la deuda por estos elegidos, satisface por ello la justicia del Padre e imputa su propia justicia a ellos para que sean salvos en Él. Este criterio es desde ya el que impera en el calvinismo.
Para el calvinismo entonces esta tercera postura, esta tercera proposición, la de que Cristo murió para salvar a un determinado número de pecadores, es la que más se ajusta a la Biblia. Y el sustento bíblico para los calvinistas se encontraría en los siguientes versículos. En Efesios 1, 4 al 5, donde podemos leer: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. En Juan 17:9 podemos leer: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Palabras de Jesucristo. En Mateo 26:28, porque esto es mi sangre, dice Jesucristo, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es esta tercera alternativa la que hace justicia al propósito de Cristo de venir a esta tierra a morir en la cruz. En Mateo 1:21 podemos leer: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La lógica calvinista hasta aquí sería la siguiente: si los hombres, a causa de su naturaleza caída, son incapaces de salvarse a sí mismos, lo cual hemos dicho cuando comentamos lo que es la inhabilidad moral, motivo por el cual Dios se ha propuesto salvar a un grupo de ellos, a lo cual nos hemos referido cuando hablamos de la elección incondicional, y Cristo muerto por ese grupo, a lo que nos referimos cuando hablamos de expiación limitada, entonces es Dios quien provee los medios necesarios para que la salvación pueda acontecer en ese grupo de elegidos. A esto se le llama, a este último eslabón de la cadena, se le llama gracia irresistible o llamamiento eficaz. Cuando el Espíritu Santo llama a alguien, ese llamamiento es irresistible, según el calvinismo. Es decir, ese llamamiento no puede ser frustrado. Esta es la manifestación de la gracia irresistible de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia irresistible? Cuando el Evangelio se predica fuera de la iglesia o leemos la palabra de Dios en soledad, no todos atendemos a ese llamado. Es decir, no todos en ese momento somos convencidos de pecado y de nuestra necesidad de Cristo. Esto explica el hecho de que hay dos llamamientos. Un llamamiento es el llamamiento externo y el otro es el llamamiento interno. El llamamiento externo puede ser descrito como palabras del predicador. Pero para que la salvación opere, ese llamamiento externo debe ser acompañado y complementado por lo que los calvinistas llaman el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios. Una ilustración de esta enseñanza de gracia irresistible o llamamiento eficaz es la siguiente situación descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la cual ya hemos hecho referencia, que es la situación donde Pablo se encontraba predicando en la ciudad de Filipos a la vera de un río, y entre el público oyente se encontraba Lidia, la vendedora de púrpura. Repetimos los pasajes. En Hechos 16:13 al 14 podemos leer: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo, el predicador, habló al oído de Lidia, y este es el llamamiento externo. Pero el Señor habló al corazón de Lidia, y este es el llamamiento interno de gracia irresistible. Los hombres y mujeres se resisten al Evangelio de Dios por su misma naturaleza. Por eso debe haber una gracia irresistible que se manifiesta en el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios, que acompaña y complementa las palabras del predicador. Jesucristo dice en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Aquí el Señor está diciendo que es imposible que los hombres vengan a Él por ellos mismos, sino que el Padre los debe traer. Y continúa en Juan 6:45. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El hombre puede oír el llamamiento externo, es decir, las palabras del predicador, pero son los que han aprendido del Padre, los que han experimentado el llamamiento interno, los que responderán y vendrán a los pies de Cristo. La lógica calvinista vista hasta aquí finalmente se completa de la siguiente manera. Si los hombres, a causa de su naturaleza caída, son incapaces de salvarse a sí mismos, a lo cual hemos hecho referencia cuando hablamos de la inhabilidad moral, motivo por el cual Dios se ha propuesto salvar un grupo de ellos, a lo cual hemos hecho referencia cuando hablamos de la elección incondicional, con lo cual Cristo murió en la cruz por ese grupo, a lo cual nos hemos referido cuando hablamos de expiación limitada, y es Dios quien provee los medios necesarios para que la salvación pueda acontecer en ese grupo de elegidos, a lo cual hemos hecho referencia cuando hablamos de gracia irresistible o llamamiento eficaz. Entonces finalmente concluye esta lógica calvinista, es también Dios quien preservará a los salvos para la vida eterna, y a esto se lo llama la perseverancia de los santos. Esta enseñanza encuentra su sustento bíblico en Filipenses 1:6, donde podemos leer: estando persuadido de esto, escribe Pablo, dice, estando yo convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Juan 6:39 podemos leer: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En Juan 10:27 al 29 podemos leer: mis ovejas oyen mi voz, dice Jesucristo, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en 1 Corintios 10:13 podemos leer: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Al igual que el hijo pródigo, por mucho que avergonzó a su padre pidiéndole su parte de la herencia, no estando muerto el padre, por mucho que haya gastado su dinero en el pecado, y no importando lo bajo que llegó a caer, con todo esto nunca dejó de ser hijo de su padre. La lógica es que la salvación que empieza en la mente y propósito de Dios debe terminar en el cumplimiento de su infrustrable propósito en aquellos que están eternamente unidos con su Salvador. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y que resulte de edificación. Y bueno, ojalá que sea de bendición para todos aquellos que terminen mirando este video. Que Dios los bendiga y hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga.